Visión panorámica del reino de Dios. En su libro, El gran panorama divino, Vaughan Roberts ofrece una visión unificada de la Biblia, centrada en el tema del reino de Dios. Roberts define este reino como el pueblo de Dios en el lugar del pueblo de Dios bajo el gobierno y bendición de Dios. A través de esta perspectiva, el autor divide la narrativa bíblica en 8 secciones que reflejan el desarrollo progresivo del reino. Esta estructura permite comprender cómo cada parte de la Biblia contribuye al desarrollo del plan redentor de Dios, centrado en Jesucristo y su reino eterno. Periodo. El patrón del reino. Describe la creación original donde Dios establece un mundo perfecto, con Adán y Eva viviendo en armonía bajo su soberanía. La creación de los seres humanos como portadores de la imagen de Dios lo vemos en Génesis 1, versículos 26 al 31, nueva traducción viviente. Entonces dijo Dios: hagamos seres humanos a nuestra imagen, para ser como nosotros. Reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, todos los animales salvajes de la tierra, y los pequeños animales que corren por el suelo. Así creó Dios a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces Dios los bendijo y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernenla. Reina sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por la tierra. Entonces Dios dijo: miren, les he dado toda planta que da semilla en toda la tierra y todos los árboles frutales para su alimentación. Y he dado toda planta verde para alimento a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a los pequeños animales que se arrastran por la tierra, y a todo lo que tiene vida. Y así sucedió. Entonces miró Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y pasó la tarde y llegó la mañana, día sexto. El jardín del Edén como lugar de bendición. Génesis 2, versículos 8 al 17, nueva traducción viviente. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había hecho. El Señor Dios hizo crecer de la tierra toda clase de árboles, árboles hermosos que daban fruto delicioso. En medio del jardín puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río fluía de la tierra del Edén, regando el jardín y luego dividiéndose en 4 brazos. El primer brazo, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila, donde se encuentra oro. El oro de aquella tierra es de una pureza excepcional. También se encuentran allí resina aromática y piedra de ónice. El segundo brazo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer brazo, llamado Tigris, fluía al este de la tierra de Asur. El cuarto brazo se llama Eufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cuidara y lo vigilara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de todo árbol del jardín, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, morirás sin remedio. Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud. Periodo. El reino perdido. Relata la caída del hombre y cómo el pecado interrumpe la relación con Dios, resultando en la pérdida del estado ideal del reino. El relato de la caída y el juicio de Dios. Lo vemos en Génesis 3, versículos 1 al 19. Nueva traducción viviente. La serpiente era el animal salvaje más astuto que el Señor Dios había creado. Un día le preguntó a la mujer: ¿de verdad te dijo Dios que no comieras del fruto de ningún árbol del jardín? Por supuesto que podemos comer fruta de los árboles del jardín, respondió la mujer. Solo el fruto del árbol que está en medio del jardín no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirás, respondió la serpiente a la mujer. Pero Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer estaba convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto delicioso, y anhelaba la sabiduría que le daría. Así que tomó un poco del fruto y lo comió. Luego le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y de repente sintieron vergüenza de su desnudez. Así que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaban las frescas brisas de la tarde, el hombre y su esposa oyó al Señor Dios pasearse por el jardín. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles.
Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Él respondió, Te oí caminar por el jardín, así que me escondí. Tenía miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó el Señor Dios. ¿Has comido del árbol cuyo fruto te mandé no comer? El hombre respondió, La mujer que me diste fue quien me dio el fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, respondió ella. Por eso lo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Estás maldito. Más que todos los animales, domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre, arrastrándote en el polvo mientras vivas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu descendencia y su descendencia. Él atacará tu cabeza. Y le herirás en el talón. Luego dijo a la mujer, agudizaré el dolor de tu embarazo. Y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, ya que escuchaste a tu esposa y comiste del árbol cuyo fruto te mandé que no comieras. La tierra está maldita por tu culpa. Lucharás toda tu vida para poder vivir de ello. Te crecerán espinas y cardos. Aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente. ¿Tendrás comida para comer? Hasta que vuelvas al suelo. Del cual fuiste hecho. Porque del polvo fuiste hecho. Y al polvo volverás. La conexión entre el pecado de Adán y la obra de Cristo. Romanos 5, versículos 12 al 21, nueva traducción viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán trajo la muerte, y la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Sí, la gente pecó incluso antes de que se diera la ley. Pero no se contaba como pecado porque aún no había ninguna ley que quebrantar. Aún así, todos murieron, desde Adán hasta Moisés, incluso quienes no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien estaba por venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el don misericordioso de Dios. Pues el pecado de este hombre, Adán, trajo la muerte a muchos. Pero aún mayor es la maravillosa gracia de Dios y su don de perdón para muchos a través de este otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del don gratuito de Dios es muy diferente del resultado del pecado de aquel hombre. Pues el pecado de Adán condujo a la condenación, pero el don gratuito de Dios nos hace justos ante Dios, aunque seamos culpables de muchos pecados. Porque el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún mayor es la maravillosa gracia de Dios y su don de justicia, pues todos los que lo reciben vivirán en triunfo sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Sí, el único pecado de Adán trae condenación para todos, pero el único acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y nueva vida para todos. Porque una sola persona desobedeció a Dios, muchos se hicieron pecadores. Pero porque una sola persona obedeció a Dios, muchos serán constituidos justos. La ley de Dios fue dada para que todos vieran lo pecadores que eran. Pero a medida que la gente pecaba cada vez más, la maravillosa gracia de Dios se hizo más abundante. Así que, así como el pecado reinó sobre todos los seres humanos y los llevó a la muerte, ahora reina en nosotros la maravillosa gracia de Dios, que nos da la justicia y la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo vemos en Isaías 59, versículo 2. Nueva traducción viviente. Son tus pecados los que te han separado de Dios. Por tus pecados Él se ha apartado y no escucharé más. Período. El reino prometido. Dios inicia su plan de redención, prometiendo a Abraham y sus descendientes la restauración del reino a través de un pacto. Pacto con Abraham. Promesa de bendición universal. Génesis 12, versículos 1 al 3, nueva traducción viviente. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra natal, tu parentela y la familia de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para los demás. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te desprecien. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios llama a Israel a ser su pueblo especial. Éxodo 19,
versículos 5 al 6. Nueva traducción viviente. Ahora bien, si me escucháis y cumplís mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben dar al pueblo de Israel. Promesa de un rey eterno en la línea de David. Segunda de Samuel 7, versículos 12 al 16. Porque cuando mueras y seas sepultado con tus antepasados, yo levantaré a uno de tus descendientes, tu propia descendencia, y afirmaré su reino. Él es quien construirá una casa, un templo, para mi nombre. Y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero mi favor no será quitado de él, como lo fui de Saúl, al cual quité de tu vista. Tu casa y tu reino permanecerán delante de mí. Para siempre, y tu trono estará seguro para siempre. Período. El reino parcial. Se refiere al período de la historia de Israel, donde, aún que imperfectamente, se vislumbra el reino mediante la ley, el templo y la monarquía. Vemos la entrada a la tierra prometida. Josué 21, versículos 43 al 45, nueva traducción viviente. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella y se establecieron allí. Y el Señor les dio paz por todas partes, tal como lo había prometido solemnemente a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, pues el Señor los ayudó a vencer a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo realidad. Y luego vemos la presencia de Dios en el templo de Salomón. Primera de Reyes 8, versículos 10 al 11, nueva traducción viviente. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una espesa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Luego vemos el gobierno ideal del Rey justo. Salmo 72, versículos 1 al 4, nueva traducción viviente. Dame, oh Dios, tu amor por la justicia al Rey, y justicia al Hijo del Rey. Ayúdalo a juzgar a tu pueblo de la manera correcta, que los pobres sean siempre tratados con justicia. Que las montañas traigan prosperidad para todos, y los collados sean fructíferos. Ayúdalo a defender a los pobres, para rescatar a los hijos de los necesitados, y aplastar a sus opresores. Período. El reino profetizado. Los profetas anuncian la venida de un rey y un reino perfectos, anticipando la llegada del Mesías, que cumplirá las promesas divinas. Un hijo que será llamado príncipe de paz y cuyo reino no tendrá fin. Lo vemos en Isaías 9, versículos 6 al 7. Nueva traducción viviente. Porque nos ha nacido un niño. Se nos da un hijo. El gobierno descansará sobre sus hombros. Y se llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Su gobierno y su paz nunca terminará. Él gobernará con equidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. El apasionado compromiso del Señor de los ejércitos celestiales. Haremos que esto suceda. Luego vemos la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34, nueva traducción viviente. Viene el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con los hijos de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, aunque yo los amé como un esposo ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en su interior y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no necesitarán enseñar a sus vecinos ni a sus parientes, diciendo, debes conocer al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ya me conocerán, dice el Señor. Y perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vemos el Hijo del Hombre. Recibe un reino eterno en Daniel 7,
versículos 13 al 14, Nueva Traducción Viviente. Mientras mi visión continuaba esa noche, vi a alguien como un hijo del hombre, viniendo con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y fue conducido a su presencia. Le fue dada autoridad, honor y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que personas de toda raza, nación y lengua le obedecieran. Su gobierno es eterno, nunca terminará. Su reino jamás será destruido. Período. El reino inaugurado. Con la venida de Jesús, el reino de Dios se hace presente. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús establece los fundamentos del reino. El reino de Dios se ha acercado, lo vemos en Marcos 1, versículo 15, Nueva Traducción Viviente. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunció. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia. Jesús proclama las buenas nuevas del reino, lo vemos en Lucas 4, versículos 18 a 19, Nueva Traducción Viviente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Él me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán liberados, y que el tiempo del favor del Señor ha llegado. Dios envía a su Hijo para la salvación del mundo. Lo vemos en Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Período el reino proclamado. Tras la ascensión de Cristo, la Iglesia es comisionada para proclamar el Evangelio del reino a todas las naciones, extendiendo su influencia. La Gran Comisión. Lo vemos en Mateo 28, versículos 18 al 20, Nueva Traducción Viviente. Jesús vino y les dijo a sus discípulos: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Luego vemos la expansión del reino por medio del testimonio de la Iglesia en Hechos 1, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos, hablando de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos 2 y 17, Nueva Traducción Viviente. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de vivir una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Período. El reino consumado. Apunta al futuro. Cuando Cristo regrese y establezca plenamente su reino, restaurando toda la creación y reinando eternamente con su pueblo. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, Nueva Traducción Viviente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo viejo y la tierra vieja habían desaparecido. Y el mar también desapareció. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, como una novia ataviada para su marido. Oí un fuerte grito desde el trono, que decía: Miren, el hogar de Dios está ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Todo esto habrá desaparecido para siempre. El reino eterno donde Dios reina con su pueblo. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía un árbol de la vida, que daba 12 cosechas de fruto, con una cosecha fresca cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá maldición sobre nada. Porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Allí no habrá noche, ni habrá necesidad de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos.
La entrega del reino al Padre y la sumisión de todo bajo Cristo lo vemos en 1 de Corintios 15, versículos 24 al 28. Después de esto vendrá el fin, cuando entregará el reino al Dios y Padre, después de haber destruido todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta humillar a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Porque las Escrituras dicen, Dios ha sometido todas las cosas a su autoridad. Por supuesto, cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, eso no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes.